vamos a empezar con los retos y la competitividad de la nueva cadena productiva ganadera en Guatemala, que es nuestra primera conferencia de este ciclo. Antes de eso, quiero que conozcan un poco del grupo, ¿verdad? De quienes estamos actualmente participando. Este es, como bien lo mencionó Giovanni, esto es un continuo de 4 temas que vamos a estar tocando a partir de este miércoles y consiguientemente hasta el 12 de agosto. La idea de este continuo es que vayamos tomando de la mano al ganadero y lo vayamos primero mostrando cuáles son las grandes oportunidades que hay a la luz de lo que el mundo nos ofrece y que dejemos solo pensar en nuestro mercado local y en cómo le quiero vender al vecino, cuando el vecino que deberíamos estar pensando es el vecino de otro país y por qué no de otro continente. Eso es lo que vamos a buscar ilustrar el día de hoy. Aparte de eso, en el próximo miércoles vamos a entender cómo podemos hacer más eficiente nuestros modelos de índices productivos, tanto en leche y carne, a la luz de tener mejores programas de suplementación. Y luego, en el 5 de agosto, vamos a estar ya entendiendo cómo podemos mejorar nuestros índices reproductivos a la luz de poder implementar mejores prácticas y que todo esto, en la última conferencia, podamos aterrizarlo a un modelo de costeo y de rentabilidad. Es curioso que en múltiples presentaciones que he tenido, tanto nacional como internacionalmente, esta pregunta que queremos responder, y por eso lo pusimos como el título de la conferencia, ¿quieres hacer más rentable tu ganadería? Es difícil para muchos ganaderos en el día de hoy conocer realmente cuáles son sus costos y por lo tanto cuál es la rentabilidad real sobre el capital que está invertido. Pero bueno, para eso estamos ahora y por eso vamos a estar en este mes interactuando tanto a la luz de los temas que vamos a dar todos los miércoles, como lo que al inscribirse ustedes proporcionaron sus correos y ahí vamos a estar enviándole los materiales de apoyo. ¿Qué grupo está conformado hoy? Estamos hablando de que en su mayoría estamos un 86% de hombres y casi un 14% de mujeres, lo cual hace una proporción interesante de mujeres que están participando también en esta actividad. Vemos cómo cuando les preguntamos sobre qué tipo de desarrollo ganadero tenían, el 27% habló sobre doble propósito y el 30% fincas de crianza. También hay engordas y también hay fincas lecheras, ¿verdad? Y de ahí pues hay una serie de otras opciones que se están sumando. Lo interesante es que está bastante representativa, no solo en la diversidad de los tamaños de las fincas, donde si ven, pues tenemos cerca de un 29%, que es lo que estamos teniendo en participación de fincas que están entre 1 y 50 animales, y luego también estamos teniendo fincas de 100 a 150, de más de 500 y también fincas de hasta 1000. ¿Y de dónde participamos? Pues tenemos ya en el grupo representación de 15 países, Centroamérica, México, Estados Unidos, Sudamérica, también nos acompañan desde Colombia, así que, y Cuba, ¿verdad? Que también hicieron la participación. Principalmente, pues tenemos la participación guatemalteca. ¿Qué fue lo que mostramos como los intereses prioritarios en este momento y sobre lo cual nosotros nos vamos a regir para poder llevar la tónica de las presentaciones y poder satisfacer estas necesidades? Primero, un crecimiento fuerte en el número de cabezas de ganado que se quieren tener. Es interesante que, si ven, cuando preguntamos sobre si querían crecer la extensión, un buen grupo dice no estar tan interesado en crecer el área, pero sí en crecer la cantidad de cabezas que se tienen. Esto nos lleva a un tema, va a ser tocado hacia la tercera presentación, donde vamos a buscar cómo a través de mejores prácticas podemos aumentar la cantidad de ganado por manzana, que es lo que responderemos a estas dos inquietudes. Y claramente hay un interés fuerte en mejorar las instalaciones y en redefinir su modelo de financiamiento.
Estos fueron los cuatro intereses más marcados. Les recuerdo, como bien lo mencionó César, si tienen alguna pregunta la pueden ir escribiendo en el chat y luego al final de la presentación lo voy a ir respondiendo. Entremos en materia entonces, ya que estamos todos presentándonos y sabiendo hacia dónde queremos ir, entendamos hacia dónde va el mundo. Si ven, en este primer gráfico, hacia el lado izquierdo, están todos los países que en los últimos 15 años han demostrado una caída del consumo per cápita de carne de res. Porque si ven, a la luz de lo que estamos buscando desarrollar, queremos claramente entender que si queremos crecer la calidad y cantidad de nuestros hatos, tenemos que ir de la mano de conocer dónde está la oportunidad fuera de nuestros países, dónde están los grandes consumidores. Y es así como, curiosamente, países como Argentina y Australia, que han caído en los últimos 15 años hasta un 30 y un 17% en el consumo, claramente siguen siendo los líderes del consumo. Vemos niveles, como lo vamos a ver más adelante, de Argentina, donde llegó a tener casi 70 kilos per cápita por año, cuando vamos a ver cómo está Centroamérica y Guatemala más adelante, muy por debajo. ¿Qué pasa en el lado derecho? Vemos cómo en estos mismos 15 años han aparecido nuevas regiones donde podemos aprovechar los crecimientos. Hablar de un China que en los últimos 15 años ha crecido un 44% su ingesta de kilogramos per cápita, claramente denota la apertura y la mayor riqueza que está teniendo este país. Hablemos también de Brasil, que hay un crecimiento fuerte. ¿Dónde es donde está entonces la oportunidad más alta, en donde está creciendo mayormente el consumo? En los países conocidos como el BRIC, ¿verdad? Que son Brasil, Rusia, India y los países de la Comunidad Europea. Ahí es donde están las grandes oportunidades junto con China. ¿Qué está pasando con ese consumo per cápita para el 2025? Si vemos hacia el centro, podemos ver que el promedio mundial del 2013 al 2025 prácticamente se ha mantenido. ¿Qué pasa en los países que hablamos anteriormente de la región del BRICS? Estos van a tener un crecimiento del 10% en los próximos 5 años. Y si contemplamos qué está pasando con los países principales latinoamericanos a nivel de consumo, claramente Guatemala, con un rezago muy fuerte de la cantidad de kilos de carne de consumo per cápita anual. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la oportunidad de entender que para el año 2025, que vayamos a ser cerca de 8.100 millones de personas, va a haber un crecimiento de 14 millones de toneladas de consumo de carne. ¿Y qué nos tenemos que responder? ¿Qué es lo que nosotros en nuestros hatos y en nuestros países vamos a ganar de esta participación de 14 millones que vienen dentro de los próximos 5 años? Ahora, ¿qué está pasando a nivel de los productores? Para el año 2018 fueron cerca de 72 miles de millones de toneladas las que se produjeron. ¿Qué es lo que buscamos en eso? 4 países y el área de la Unión Europea produjeron el 50% de esa oferta. ¿Dónde estamos? Busquémonos dentro de estos pequeños recuadros en cada uno de nuestros países y claramente países que no exportan actualmente, como son muchos de los países centroamericanos, a diferencia de Nicaragua, pues tenemos que empezar a buscar nuestro espacio dentro de este cuadro y saber cuánto de esta oferta vamos a estar ocupando para los próximos 5 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo nos comparamos a la luz de los grandes competidores? Aquí hice una correlación del ranking mundial de los países productores de carne para el 2017, en donde, como podemos ver, en las primeras 12 posiciones están los países que están por arriba de los 1.160 millones de toneladas de producción. Estados Unidos teniendo el 19% de participación, con más de 12.000 millones de toneladas de producción anual. ¿Qué es lo curioso? Cuando correlacioné los productores, los principales productores de carne con los principales productores de maíz y de soya, hay una correlación directa que quienes son los primeros países productores de carne también son los primeros productores de maíz y de soya.
Y esto refuerza aún más la necesidad y lo que sabemos, que todos ganaderos debemos ser primero agricultores, porque al final lo que estamos haciendo es generar una fábrica de alimento para que nuestros hatos alcancen las metas y las provisiones que tenemos. ¿Dónde está Latinoamérica y dónde está Centroamérica? Paraguay y Uruguay ocupando posiciones con Colombia del 13 hasta el 20. ¿Dónde está Chile? Un 24 y un 26. ¿Y dónde están nuestros países centroamericanos? Nicaragua en el 29 con la mejor posición de Centroamérica, le sigue Costa Rica y luego Guatemala, ¿verdad? Aquí tenemos a El Salvador y Honduras en las posiciones 39 y 44. ¿Qué queremos hacer? Hoy les voy a presentar el modelo que yo recomiendo que podemos generar para subir en el ranking que estamos teniendo, acompañado de múltiples factores, pero que permitiría claramente subir y donde claramente tenemos un gran reto si queremos mejorar la competitividad y es convertirnos en, si no podemos tener índices tan altos productivos de maíz, y ser eficientes en la importación y asegurarnos estar teniendo la materia prima al mejor costo y con la mejor calidad nutricional. ¿Qué está pasando con la tasa anual de crecimiento de la producción mundial de carne de res? Y si lo vemos hacia los últimos 5 décadas, en el largo plazo. Claramente, estamos teniendo que la tendencia mundial ha sido ir a la baja en cómo está creciendo la producción de carne de res en los últimos 50 años. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que el flujo de exportaciones de los top 10 de exportadores de ganado, que fue lo que vimos hace 2 gráficos, está claramente teniendo una tendencia en donde si bien la producción ha crecido un 20%, estamos teniendo un crecimiento 10 veces más, un 200% del crecimiento de las exportaciones en el mundo. Y aquí pueden ver en el gráfico cómo son los flujos de unos países a otros, donde aprovechan a enviar las carnes con mejores calidades hacia los mercados premium y las carnes que tienen mayor aceptación en los mercados de consumo masivo hacia los países con menos poder adquisitivo. Hablemos entonces de la competitividad. Y para hablar de competitividad tenemos que entender primero qué están haciendo los demás países. Aquí pueden ver en rojo las zonas del mundo donde tienen una mayor proporción, arriba del 66%, todos estos países que están en rojo, donde tienen mayor proporción de producción de carne. Diríamos entonces que son países que netamente son más proclives a tener condiciones ideales para producir ganado de carne. ¿Qué pasa con los países o las zonas del mundo en azul? Son aquellos que tienen más proporción lechera. Y las amarillas son las que han manejado un balance entre ambas, teniendo básicamente tanto leche como carne. ¿Qué es innovar? ¿Qué es mejorar la competitividad? Y aquí fue donde yo acuñé este concepto, en donde para mí la competitividad es la capacidad que tienen los ganaderos de innovar a través de cadenas de alta producción para conquistar e incrementar su participación en los mercados locales e internacionales donde estén compitiendo en una forma sostenida y rentable. De esto, que es la expresión de qué es la competitividad ganadera, rescato estas 3 palabras que vamos a detallar a continuación. Hablemos un poco de innovación y pensemos en nuestros países. ¿Qué hemos hecho en los últimos 5, 10 años que realmente hayan marcado una pauta de cambio trascendental? Y estoy seguro que nos vamos a quedar con la mente en blanco. No tenemos en la gran mayoría de los países realmente una respuesta innovadora que haya tomado las necesidades de los países demandantes, de los grandes consumidores, y las hayamos incorporado en nuestras cadenas productivas. Así que voy a dar algunos parámetros de cómo sí podríamos innovar. A nivel Guatemala, el inventario que se hablaba hacia el 2015 eran cerca de 3.2 millones. Sabemos que para el 2018 lo más estimado es que haya habido una disminución de casi un 20%, en 2.6 millones de cabezas. ¿Qué está pasando? Si lo vemos en la parte inferior, a la luz de la cantidad de fincas y de los tamaños de las mismas, podemos ver que de las 72,000 fincas registradas en Guatemala como ganaderas, tanto de leche, doble propósito, engorda o carne,
Estas están teniendo en promedio fincas que andan alrededor de las 73 manzanas, es decir, son micro fincas. Y estamos hablando de animales en promedio. El gráfico que vimos anteriormente del grupo, donde miramos que la gran mayoría estábamos entre 1 y 100 animales, corresponde al promedio nacional de ser microproductores. Ahora, diríamos, esto es una desventaja. No lo es si comparamos qué está pasando en Nicaragua, por ejemplo, cuya distribución de las fincas están arriba de las 97,000 fincas con un promedio de 33 animales. ¿Y por qué entonces ellos llevan 10 años de ventaja sobre el resto de los centroamericanos y una mayor competitividad? Son preguntas que debemos cuestionarnos. No necesitamos que sean fincas grandes para que podamos tener. ¿Qué pasa con el caso de Argentina? En el 75% de las fincas argentinas, el promedio es de 74 animales, muy parecido al promedio guatemalteco. Y díganme si Argentina no da un ejemplo claro de ser un gran competidor. Dejemos de, como ganaderos, excusarnos de que nuestros hatos son pequeños para poder justificar por qué no somos competitivos. Y más bien empecemos a ver que otros países con condiciones similares están liderando el mercado y nosotros, cruzados de brazos, no estamos tomando el reto que corresponde. ¿Cómo calcular el crecimiento del inventario nacional solo con entender la influencia del incremento del consumo per cápita? Vamos a hacer el ejercicio para Guatemala. Actualmente en Guatemala estamos con 14 millones de población. Según el consumo de carne per cápita es de 31 kilos año, que comprenden todos los tipos de carne. Esto según la FAO. El inventario del 2018, como lo vimos, son 2.6 millones y la producción del 2017 correspondió a 72,000 toneladas. Se tuvo una tasa de extracción del 26%. El total de números animales destazados fueron arriba de 840,000, con una productividad animal que por canal estaban presentando en promedio 84.91 kilogramos por caballería. ¿Qué está pasando a nivel de los escenarios de preferencia? En el 12.9%, la población prefiere el consumo de carne bovina sobre cualquier otra carne, una preferencia bastante baja si la comparamos con la del mundo. El mundo está con una preferencia del consumo de proteína proveniente de la carne de res arriba del 18% y México, nuestro vecino más cercano, con un 21%. ¿Qué está pasando con Estados Unidos y Argentina? La preferencia de esos mercados locales andan arriba del 47% para Estados Unidos de consumir carne de res y en Argentina, que es uno de los grandes consumidores latinoamericanos, prefiere la carne bovina en un 60%. ¿Esto qué representa? Que Guatemala con ese 12.85% de preferencia, que representa 3.88 kilos por año, necesita una faena anual de 680,000, lo cual hace que prácticamente se mantiene estático el crecimiento del inventario de cabezas de ganado. ¿Qué pasaría? Pensemos en un segundo escenario. Si logramos hacer como gremio que nuestros mercados empiecen a tener una cultura de consumo de carne de res más eficiente. Si nosotros lográramos llegar al promedio mundial, es decir, estemos en un 20%, de cada 5 libras de carne per cápita que se vendan, una sea de res, que sería el 20%, estaríamos haciendo un crecimiento del 74%, llegando a 4.5 millones de cabezas. Y si nosotros lográramos rebasar y alcanzar la preferencia de consumo, llegando a los niveles de Estados Unidos o Argentina, pensemos en un 50%, estaríamos cuatriplicando el inventario ganadero solo con el consumo local. Vemos entonces que es importante, si queremos crecer, debemos generar una cultura de consumo mucho más amplia. Y Guatemala, en Centroamérica, viene a ser de los países que tiene menor incidencia en el consumo. ¿Qué haríamos entonces para lograr llevar ese mejor producto al mercado de cada uno de nuestros países? Entendamos cómo se genera la cadena de valor ganadera. Las fincas de crianza son nuestros proveedores de animales jóvenes. Estos animales pasan a fincas de doble propósito, fincas de levante, que luego pasan en gordas, o fincas de lechería. Estos productos entran en acopiadores, los cuales algunos de ellos van directamente de procesadoras a fincas de leche y luego a ruteros. Y también la carne de crianza, de levante o de engorda puede llegar incluso a subastas y tianguis.
¿Qué pasa con estos productos? Llegan a nuestros rastros municipales o nuestros rastros certificados TIF, los cuales abastecen de subproductos el comercio local y a los empacadores de carne que llevan el producto ya al consumidor, tanto de los subproductos como el cuero, las harinas y el cebo, o a los mercados municipales que con sus carnicerías, ahora cerradas, claramente bajan el consumo local. Y estas distribuidoras regularmente con los empacadores llegan a los supermercados. Si ven, todos los países que estamos hoy juntos, podemos decir que en nuestros países están contemplando estos eslabones de la cadena de valor, desde los productores hasta los consumidores. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos que implementemos eslabones que hoy claramente pueden especializarse, generar, y es uno de los retos que Banrural está enfrentando a nivel guatemalteco, líneas de crédito que mejor respondan a las necesidades de los ganaderos, mejorar las instalaciones de los laboratorios, donde tengamos mayor certeza de los resultados que estamos teniendo de laboratorio, cooperativas también de ahorro y crédito, pero que de alguna forma tomen los ciclos financieros y generadores de los recursos que el ganadero necesita para que tengan productos financieros ad hoc a estas necesidades. Reforzar la relación de OIRSA centroamericana, ¿verdad? Que hace una función heroica al estar evangelizando a los ganaderos para poder entrar al tema de trazabilidad. Y claramente fortalecer la oferta de proveedores de insumos, tanto de productos nutricionales como veterinarios, pero que estén detrás de una investigación y un desarrollo para que realmente estén tomando las necesidades locales y las estén transformando en retos productivos internacionales. ¿Y qué pasa con la engorda? Poder especializar la engorda para engordas de pastoreo, engordas de pasto suplementado o engordas feedlot, donde claramente podamos tener mejores terminaciones con menor tiempo. ¿Y dónde terminamos de amalgamar la cadena? Poniendo los eslabones que no existen, creando fondos nacionales para la investigación y la inversión, creando los institutos genéticos, creando cooperativas, no solo de ahorro, sino también fabricantes de concentrados que puedan estar supliendo las ofertas regionales y necesidades según leche, levante, crianza, etc. Crear corrales de acopio para poder concentrar y hacer una mejor gestión de la oferta hacia los países que nos quieren venir a comprar, como es el caso del ceibo y en el área de Petén en Guatemala. ¿Y por qué no? Estar hablando de la exportación de becerros, donde claramente países como Cuba y otros países como México nos están tomando como las cunas y donde hay una oportunidad clara de exportación y de mejoramiento genético para estos países. Y también tenemos que entender que exportamos o morimos. Es la única alternativa para mejorar totalmente el desarrollo. ¿Y dónde entra el gobierno? En tener un acompañamiento en toda la cadena junto con las asociaciones ganaderas que hoy nos están acompañando. Deben velar que esta cadena esté cumpliendo los objetivos y se esté fortaleciendo. ¿Cómo vamos a lograr desarrollar este desarrollo? Aquí les traigo un ejemplo de lo que en Guatemala ya estamos implementando como un modelo integral, que es el programa Monarca Ganadero, y donde llevamos de la mano a los ganaderos a transformar sus fincas en empresas ganaderas. Monarca es un programa creado con el fin de convertir fincas ganaderas de corte tradicional en verdaderas empresas, sólidas y rentables, teniendo como eje principal la genética, la nutrición y la salud animal. Es la suma de tecnología, conocimiento, mejores prácticas y servicio. La magia del programa es llegar a cada una de ellas a no hacer la misma fórmula, sino a personalizar, que es la base fundamental de los productos MNA y que vienen a dar un toque especial para una solución ad hoc a cada una de las condiciones en las cuales se enfrentan los retos de la ganadería. Programa Monarca lleva al ganadero una solución completa, basada en la supervisión y el cumplimiento de cada uno de los pasos que la cadena de valor de la industria ganadera requiere. El propósito es cubrir las 7 regiones ganaderas más importantes de Guatemala, diferenciando cada una de ellas de acuerdo a sus características de clima, variedad ecológica, tipo de ganadería y niveles de lluvia y temperatura. Para esto se han desarrollado análisis de más de 15 variables
que diferencian muy bien y delimitan cada una de estas regiones que hacen la diferencia en cada región, mas sin embargo son iguales y homogéneas en cada una de las regiones. El objetivo principal del programa Monarca es maximizar la rentabilidad de la industria ganadera, garantizando que los recursos empleados nos brinden los resultados esperados en el menor tiempo posible, siendo estos animales más saludables, altos niveles de reproducción del hato y mejores pesos al final de cada etapa. El éxito de este programa lógicamente siempre estará ligado al buen programa sanitario, a un buen programa genético y un buen programa nutricional que redunda todo en un excelente manejo. El programa cuenta con el respaldo técnico de importantes empresas de la industria ganadera, tales como Sales Minerales, Pami Rancho y la empresa MNA de México, quienes brindan al ganadero un acompañamiento profesional en todas las etapas del programa. Como empresa estamos comprometidos con la calidad, con la innovación, con surtir a nuestros clientes en tiempo y forma y todo el tiempo estar presentes con ellos para que cada vez más como aliados estratégicos de ellos estemos juntos de la mano en pro del campo y de nuestro ganado. Lo importante del programa Monarca es que no se pensó para solo aquellas grandes ganaderías, sino que realmente podamos implementarlo en pequeñas, medianas y grandes ganaderías. Es un programa entonces que busca que cualquiera lo pueda hacer. Invitamos a los amigos ganaderos a unirse al programa Monarca, a creer en este nuevo modelo basado en resultados comprobados, cuyo resultado final es la multiplicación del capital empleado muy por encima de lo que se logra con un método tradicional. Si ven entonces, estamos buscando que todas las fincas que entran dentro del programa Monarca puedan estar teniendo una evolución desde analizar la genética, el modelo que están implementando, cuáles son los productos nutricionales y veterinarios adecuados dentro de los protocolos que hemos establecido y que a continuación voy a mostrar los resultados que están obteniendo y un testimonio que claramente muestra cómo a través de la perseverancia, que es una de las cualidades que debemos explotar en la ganadería, y que debe ser parte del perfil del ganadero, cómo tener esa visión de largo plazo permite que en el trabajo del día a día pueda estar llevándose en la consecución correcta. Y como hablamos de 4 pilares básicos, donde la genética, la nutrición, la fuente correcta de financiamiento, el manejo que se le dé, puede lograr este equilibrio y puede dar los resultados que a continuación vamos a visualizar. Hablemos entonces de productividad. Ya entendimos que la innovación viene a la luz de redefinir la cadena de valor y de unirnos como ganaderos para crear un frente de desarrollo. La productividad ganadera la vamos a medir en 12 factores que pueden ver claramente para cada uno de ellos cuáles son las formas en las que debemos medir y tener claro cómo vamos a poder definir los índices. Los vamos a dividir en 4 grupos. Los primarios, que tienen que ver con la etapa en la que estamos generando cada una de las fases de desarrollo del ganado. Las cuantitativas, que tienen que ver con índices de capacidad de carga o ganancias de peso diaria. Los índices financieros, que tienen que ver con el costo total en cada una de las etapas, el precio al que estamos teniendo acceso y la rentabilidad de capital, que es lo que vamos a hablar hacia la última de las reuniones. Y los índices productivos, que tienen que ver con la preñez, el rendimiento en canal, la tasa de extracción y la productividad animal. Entonces empecemos a entender cómo están distribuidos estos indicadores y veamos los índices primarios. ¿Qué está pasando a la luz de los tiempos que se están generando en la crianza, en el levante y en la engorda en todos estos países en los cuales vamos a hacer un benchmark o un parangón para poder compararnos y saber dónde estamos? Vemos cómo países como Estados Unidos, Canadá, Argentina están teniendo los destetes más tempranos, entre 5 y 7 meses para destetar. ¿Qué está pasando con el promedio mundial? Muy parecido al que logra un Nicaragua o un México alrededor de los 10 meses. Algo muy similar a lo que Guatemala en su finca tradicional, esto es lo que va a marcar esta columna azul, es lo que tradicionalmente las fincas a nivel guatemalteco y centroamericano, me atrevería a decir, y lo que ustedes
respondieron a nivel de las estadísticas, donde llenaron el formulario, claramente pueden denotar que andan alrededor de los 10 meses para la crianza. ¿Qué está pasando con el programa Monarca? El programa Monarca está logrando destetes entre los 6 y 7 meses, con lo cual claramente estamos alcanzando destetes con diferentes tipos de alimentación suplementada proteica o basada en grano en los casos de los feedlot para los ciclos de engorda, y donde claramente unir el pasto con una suplementación mineral puede mejorar fuertemente los tiempos que estamos teniendo cada uno de los ciclos, generando animales de levante hacia los 15 meses y animales que alcancen las 1.100, 1.200 libras entre 16 y 18 meses. ¿Qué pasa con el promedio nacional? El promedio nacional, como ustedes lo demostraron y lo hemos visto a nivel nacional, anda alrededor de los 32 a 36 meses. Esto es el doble de tiempo, mientras que una finca tradicional logra en 36 meses a pastoreo sacar un animal de engorda. Con los programas adecuados de suplementación podemos ahorrarnos la mitad de tiempo. Y como lo vamos a ver más adelante, el tiempo es una variable que el ganadero típicamente tiende a no saber manejar y por lo tanto no lo sabe integrar en sus modelos de costeo y rentabilidad. ¿Qué está pasando con los pesos? Los pesos hacia Estados Unidos a los 5 o 7 meses en destetes tempranos alcanza 450 libras. Si ven, muy por debajo de un promedio como el de Canadá o lo que está alcanzando los programas de Monarca a los 6 o 7 meses. ¿Qué pasa con el promedio nacional y los pesos que ustedes demostraron en la estadística? Andamos alrededor de 380, 420 libras a los 10 meses que la mayoría denotó. ¿Qué pasa a nivel de la engorda? Están alcanzando Estados Unidos 1.386 libras, cuando México alcanza las 1.157, Nicaragua muy similar, el mundo alrededor de las 1.000 libras. ¿Y qué está pasando con el mercado nacional? 1.100 libras a los 36 meses, como mencionamos. ¿Qué pasa con Monarca? Estamos alcanzando las 1.200 libras entre 16 y 17 meses, en donde Estados Unidos nos gana, en donde claramente, si lo vemos por canal, cada canal le produce 832 libras, que viene a ser prácticamente el 65% del animal se traduce a un canal efectivo. ¿Qué pasa con lo que nosotros estamos produciendo, por ejemplo, a nivel mundial? Es menos del 60%. No digamos el mundo, que anda alrededor del 46%. La producción de carne en pie versus la producción de carne ya en pie. ¿Qué es lo que entonces tenemos que lograr para mejorar esa productividad ganadera en los tiempos y en la cantidad y la calidad de nuestras carnes? Centrarnos en el tipo de alimentación para que la ganancia de peso diaria, si ven aquí ven una serie de países que han sido mapeados para entender cómo una alimentación en pastoreo versus una alimentación con granos puede llegar entre 300 gramos día de crecimiento hasta 550 y cómo en silos pueden llegar hasta 700 gramos día. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Es seleccionar el mejor tipo de alimentación para maximizar la ganancia de peso diaria, pero también que sea costo efectivo, eficiente. ¿Qué está pasando en el mundo? Las ganancias de peso diaria andan alrededor de menos de 1 libra en la crianza y 1.56 en la engorda. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos llega hasta 2 libras en la crianza y 3.41 libras día en la engorda. ¿Qué pasa con México? México supera a Estados Unidos, teniendo modelos de engorda muy eficientes que recuperan claramente lo que no logran en la crianza o en el levante. ¿Qué está pasando en el caso de las fincas Monarca? Las fincas Monarca están logrando, como lo vamos a ver más adelante, 2.1 libras de ganancia de peso diaria de libras de carne al día por becerro y están logrando hasta 3.3 libras diarias de crecimiento de peso diario en la engorda. ¿Qué está pasando a nivel de la densidad? Ya vimos entonces cómo es importante aumentar la canal, aumentar la cantidad de carne por animal, no solo en pie, sino en el producto de exportación que es la canal. ¿Qué está pasando en la utilización de la tierra? Aquí pueden ver ustedes un gráfico que denota tonos más claros a tonos más oscuros, en donde podemos ver cuántas cabezas por hectárea regularmente tiene el mundo. Vemos áreas como Brasil,
y el mismo Venezuela, que están teniendo en Sudamérica niveles de densidad de ganado que andan arriba de 1 o 2 cabezas por hectárea. Tenemos la parte de Perú, la parte de Chile, Argentina, están por debajo de una densidad de 1 a 10 por hectárea, lo cual denota claramente una baja densidad. Lo mismo pasa hacia el norte con Canadá y Estados Unidos. México teniendo una densidad intermedia y Centroamérica también teniendo con Cuba una densidad interesante. Lo pueden ver en el gráfico de abajo. ¿Qué estamos logrando con el programa Monarca? Poder superar a los 2.5 y casos que tenemos ya de éxito de hasta 3,5, 4 cabezas por hectárea, lo cual de alguna forma aumenta la cantidad y la utilización de nuestro activo principal, que es la tierra. Un activo que, como lo vamos a ver en nuestro costeo, también muchos ganaderos lo toman como un costo hundido y no entienden que el ganadero tiene un negocio inmobiliario, que es la propiedad, un negocio productivo, que es el ganado. Y el ganado debe justificar la utilización de ese activo, dado un costo de oportunidad. Pero eso vamos a hablar despacio en las próximas semanas. ¿Qué pasa con las zonas desérticas del mundo? Es interesante cómo cuando correlacionamos los dos gráficos y vemos que las mayores presencias de zonas desérticas coinciden con las menores densidades de ganado. Aquí se refuerza lo que tanto el PRB como otras filosofías de alto densidad animal por unidad de tierra denotan cómo lograr el efecto manada y la refertilización de nuestros potreros. ¿Qué está pasando a nivel de preñez? Si ven, cuando hablamos del nivel de preñez, estamos hablando la proporción de vientres que están preñados al momento del destete. Es el momento en donde nosotros exigimos más a ese vientre recién parido, que está destetando, que tuvo una crianza y que tiene que además cargarse. Ahí es donde nosotros debemos maximizar nuestra capacidad de aumentar la preñez. En este gráfico pueden ver ustedes cómo escalas de 50% hasta el 100% se van distribuyendo en diferentes países en Europa, en Estados Unidos y Norteamérica, en Sudamérica y en otras regiones como Asia y África. ¿Qué está pasando en este comparativo? Los niveles de preñez que alcanza Estados Unidos no los alcanza Brasil. Claramente Brasil está teniendo producciones ganaderas que no están siendo lo eficiente que pudieran ser. Y demos gracias a Dios por eso. Porque si no, tendríamos mucha más participación del mercado brasileño en la oferta de carne global. ¿Qué está pasando con México? México y Colombia, igual que Nicaragua y el promedio mundial, y no hablemos de Guatemala, claramente tienen la gran oportunidad de mejorar su nivel de preñez. Y esto es muy importante. ¿Qué estamos logrando en las fincas Monarca? Estar arriba del 80% en los primeros años de implementación del programa y en los siguientes 2 a 3 años de implementado el programa, poder estar arriba del 95%. ¿Qué es lo importante de este insumo? Si nosotros entendemos que la variable preñez tiene una incidencia directa con la rentabilidad que estamos teniendo, vamos a observar cómo si nosotros tenemos bajos niveles de peso al destete, pero los compensamos con niveles altos de preñez, vamos a ver la sensibilidad de las variables y qué tanto afecta 1% más de preñez contra 1% más de peso al destete. Y por el otro lado, por cada 2 vacas o 2 vientres que yo tenga en mi hato que solo me produzcan un becerro, es decir, 50% de preñez, hace que los costos directos e indirectos que le voy a cargar a mi unidad de inventario, que es el becerro, se duplican, porque tengo que cargarle lo que 2 vacas están consumiendo para solo una unidad que está produciendo. Si nosotros aumentamos a un 80% o 90%, solo el 10 o 20% de los costos indirectos recaería sobre la misma unidad. Vean entonces lo importante de mejorar el nivel de preñez. Ahora voy a mostrar el siguiente video. Mi nombre es Danilo Soto, un gusto poderlos saludar y darles sobre todo nuestras experiencias que hemos tenido con el programa Monarca durante 3 años, del año 2018 al año 2020. Nosotros empezamos en el año 2015, cuando el ganado valía entre 10 y 11 quetzales la libra
Pensamos que era una idea excelente emprender el proceso de compra, sobre todo para ganado de levante y engorda del mismo. A los meses nos dimos cuenta de que la calidad de terneros disponibles en el mercado petenero era de una calidad muy variable. Fue entonces cuando pensamos en iniciar la crianza en otra finca que se dedicaba en ese tiempo a la reforestación. Fue entonces cuando se compraron hembras en el mercado local. A la vez se importaron hembras y toros de raza Cenepol de Costa Rica, de la ganadería El Cántaro, con el propósito de mejorar la genética y sobre todo aprovechar la heterosis en la ganancia de peso. Hoy tenemos desde junio de 2016 un proyecto de crianza y desde la misma fecha tenemos un proyecto de levante y engorda de ganado. Con relación a los cambios que hemos notado en la ganadería a partir de la implementación del programa Monarca, puedo mencionarles que es la mejora en el indicador de preñez. Nosotros teníamos problemas para preñar el ganado en el año 2017, no llegábamos a un 70% en esa fecha y sobre todo con una calidad de ganado muy mala. Queríamos mejorar el peso al destete y mejorar la condición de las vacas que éstas tienen después de destetar. La reducción de intervalo de preñez y los productos que actualmente estamos utilizando del programa Monarca es el Microfos 12, Microfos 8, Becerro 20, Tecnofos 440 y Pastoreo 8P. Los logros más cualitativos y que hemos alcanzado al implementar este programa Monarca durante los últimos 3 años, podemos mencionar que el porcentaje de preñez promedio en nuestro hato de ganado al momento del destete ha evolucionado del año 2018, que teníamos 79%, al año 2019 hemos alcanzado el 90% de preñez y en el año 2020 tenemos 99% de preñez al destete. Vale la pena mencionar que hemos reducido los meses de destete. Iniciamos en el 2018 con 8 meses, en el 2019 destetamos a los 7 meses y en el 2020 estamos destetando a los 6 meses. El promedio de los pesos al destete en machos y hembras han evolucionado. Del año 2018 las hembras se destetaron a un promedio de todo el año de 490 libras y los machos de 526 libras a los 8 meses de edad. En el 2019 las hembras tuvieron un promedio de peso al destete de 495 libras y los machos de 530 con 7 meses de edad. Y en el año 2020 llevábamos a la fecha un promedio en hembras de 475 libras y en machos de 515 libras. Vale la pena mencionar que son de 6 meses de edad. Hemos venido reduciendo cada año un mes de edad en los terneros al destete. El indicador de ganancias de peso diario que tenemos ha evolucionado del año 2018, 2019, 2020 a tener 1.6 libras por día a 1.9 libras por día. Al día de hoy estamos teniendo 2.2 libras por día. El porcentaje de disminución del periodo de intervalo entre partos teníamos en el año 2018-2019 75 días y de 2019 al 2020 hemos reducido 50 días. Es el tiempo, digamos, de apertura o de intervalo entre preñez. El intervalo entre la edad del primer parto de las novillas pues también ha evolucionado, ¿verdad? Iniciamos básicamente en el año 2018 con 36 meses al primer parto. En el año 2019 estaban alcanzando a los 33 meses su primer parto y en el año 2020 a los 28 meses están teniendo su primer parto. Con relación a la calidad de los productos y que también son aceptados por el ganado, puedo mencionarles que la calidad de productos de MNA son muy buenos. Nosotros probamos realmente todas las marcas que hay en el mercado y el ganado costaba que realmente lo aceptara. Habían a veces pérdidas de lo que quedaba en las canoas y el costo era bastante alto. En el caso de MNA, el ganado se lo come todo y realmente la calidad de implementación del programa Monarca nos ha traído muy buenos beneficios. Considero que el momento que actualmente vive la ganadería en Guatemala, cuando los precios han venido prácticamente decreciendo, la mejor forma realmente para los ganaderos de ser rentable es mejorar los indicadores de preñez en el hato, de reducir el tiempo entre partos, de reducir la edad del primer parto y sobre todo de obtener un buen peso al destete y reducir el tiempo del mismo. Mejorar la ganancia del peso diario nos puede obviamente llevar a obtener grandes beneficios. Así que les agradezco su atención, espero que mi experiencia y los números pues en alguna medida aporten para el futuro de sus ganaderías. Yo creo que es importantísimo e interesante ver estos casos de éxito, ¿verdad? Y donde de alguna forma nos motivan a que podamos de alguna forma continuar
y saber que no estamos solos, ¿verdad? Y que al final el reto está en, como grupo, saber cómo influir en las variables claves del desarrollo ganadero. Así que, ¿qué vamos a buscar a lo largo de esta conferencia y de las demás que vienen a continuación? Que realmente como ganaderos entendamos cómo se interrelacionan las variables y cómo vamos a poder crear estos resultados en una forma integral. Si no lo vemos como un ejercicio en donde múltiples variables intervienen en el desarrollo de la ganadería, vamos a pensar que solo como afectar una de las variables, como podría ser darles mejor nutrición, esperaríamos tener los resultados. Y esto no es cierto. Tenemos que lograr la integración de manejo, genética y la parte nutritiva y veterinaria y una fuente adecuada de financiamiento para tener los recursos disponibles para que garanticemos que nuestras ganaderías en el mediano y largo plazo estén logrando los objetivos. ¿Qué estamos entonces buscando con la rentabilidad? Tenemos que entender que hacia los próximos 5 años vamos a tener un crecimiento en el índice de costo de alimentación que va a hacer que podamos incrementar un 18% el costo de alimentación que vamos a tener. ¿Qué es lo que busca este gráfico ilustrar? Que los retos del ganadero no son de hoy, son de un crecimiento en el costo que si no lo compensamos, como lo podemos ver en esta relación de producción de carne en el costo de alimentación, si no compensamos con mayor efectividad de la dieta, en donde si lo ven, aunque creceremos un 18% en el costo, lo compensaremos con un 20% de mayor efectividad en la conversión de carne por kilo de alimento. Gracias a esto, los ganaderos que logren subirse a esta ola van a verse menos afectados por el crecimiento en los costos que vamos a tener. ¿Y esos costos por qué van a venir? Porque esas mismas materias primas van a ser demandadas y buscadas por otros grupos o por otros sectores que van a estar atrayendo y requiriendo estos insumos. Y si no sabemos cómo podemos mejorar nuestros índices de conversión y hacer que cada kilo de carne pueda estar transformándose y llevándose a mejor producción de leche o de carne, no vamos a lograr realmente tener una capacidad de compensar este crecimiento. ¿Qué está pasando con los precios? Lo estamos viviendo. Una caída en los últimos 5 años de cerca de un 8% en el precio. En todas las carnes. No estamos hablando solo de las carnes bovinas, también estamos hablando de las ovinas, cerdos, pollo, y en un índice general la tendencia es a la baja. Y así va a ser. Los precios internacionales van a presionar a los precios locales, como lo estamos viviendo fuertemente en Guatemala, a que tengamos una disminución real del precio. ¿Y dónde es donde tenemos que compensar entonces? Con mejorar nuestros índices reproductivos. ¿Cómo vamos a medir la rentabilidad? Y aquí les vamos a exponer, en el caso de fincas de carne, lo vamos a hacer ya en las próximas semanas para leche, doble propósito y carne, pero hoy voy a exponerles el modelo para fincas de crianza, levante y engorda. Si ven, los tiempos en cada una de las etapas nos llevan a poder buscar que logremos destetes de arriba de las 525, 550 libras a los 7 meses. Ese es el índice que deberíamos todos tener en nuestros datos y que lo podemos hacer como lo pudieron oír en ese testimonio. ¿Qué está pasando a la luz de levante? En el levante podemos estar alrededor de los 15, 16 meses, alcanzando en 8 meses, de 6 a 8 meses de levante, las 750 a 850 libras. Es decir, incrementar 300 libras más en el levante. ¿Y qué pasa con la engorda? En una engorda estabulada, podríamos estar en 3 meses alcanzando 300 libras más. Ahora, ¿en qué refleja esto? Cuando vemos los costos por etapa, un costo de la manutención del vientre anual, todos los tratamientos, actividades, insumos que un vientre necesita en un año para que busquemos que pueda estar teniendo un ratio de, ojalá, un becerro al año, que sería el ideal de nuestros hatos, nuestras vacas añeras. Este es el costo que estamos teniendo, un costo que sé que para muchos va a ser altísimo. Y se van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Si la gran mayoría, y estoy seguro que si hacen un análisis rápido y vienen a la mente cuánto aproximadamente al año invierten ustedes,
estaría por debajo de la mitad. Y porque como lo vamos a ver en nuestro modelo de costeo y como ustedes deberían de considerarlo, debemos tener costos que están involucrados en el desarrollo de ese vientre, como son el financiamiento o el costo de financiamiento de esa unidad productiva, que es nuestro vientre, para nuestra unidad de inventario o que es nuestro becerro. El costo de financiamiento, de los intereses y del repago de lo que costaría, ya sea pagarnos a nosotros mismos si no hemos prestado en el banco, nuestro dinero también tiene un costo de oportunidad, o si no, pues pagarle al banco por el financiamiento. Y otro elemento importante, la pastura. Para muchos, el vientre que se alimenta de pasto en nuestras fincas no tiene costo, porque la finca pues de alguna forma la heredé inclusive. Y no tengo yo realmente por qué atribuirle un costo. Error. Debemos considerar, como lo hablamos al principio, nuestro negocio inmobiliario, que viene a ser la tierra, y cargarle el ingreso pertinente como alquiláramos la tierra al vecino. Y eso, como un costo de oportunidad, al no dárselo al vecino, sino quedárnoslo nosotros, viene a ser otro costo oculto que vamos a ver más adelante. Por eso es que, no se asusten, el costo de un vientre es mucho más alto que lo que estoy seguro muchos de ustedes han considerado hasta hoy. ¿Y qué pasa con el ternero? Vamos a ver el modelo tradicional con sus costos tradicionales y donde claramente hay una diferencia apenas de un 20% entre lo que una finca tradicional gasta en el becerro y lo que nosotros estamos logrando. Con los resultados que vieron, el testimonio de la finca Las Marías, que es una de las fincas que podemos denotar, hay otras que podemos ver a nivel nacional, que están ya dentro del programa y que están claramente con 6 o 7 meses rebasando las 500 libras. ¿Qué pasa en el Levante? En 6 meses estamos considerando todos aquellos insumos que logran incrementar esas 300 libras de 550 a 850 y una engorda final de 90 días para alcanzar arriba de las 1.100 libras con 2.796 quetzales para esos 90 días. ¿Qué pasa entonces con el costo total? Vemos que hay un costo total de 7.120 quetzales por animal. Ojo, que aquí no está considerado cuánto es lo que se daría por indirectos de los vientres no productivos. ¿Qué pasa entonces? Que el becerrito cuando nace en promedio de 90 a 100 libras. Muchos de ustedes en la estadística de hoy me hablaron de pesos más bajos, lo cual es interesante. Estamos hablando de pesos que andan alrededor, según el grupo que estamos hoy juntos, entre 70 y 65 libras. Pensemos en los becerros que estamos logrando en las fincas Monarca, que andan alrededor de los 85, 90 libras. ¿Qué pasa al destete? El costo a esta etapa, que vendría a ser el costo del vientre más el costo del becerro, se diluye en las 450 libras que ganó desde el nacimiento hasta el finalizar el destete. Si había empezado en 90 libras y está alcanzando 550 libras, la ganancia de peso fue arriba de 460 libras, efectivamente, en ese periodo. ¿Qué pasa entonces? Que el costo por la libra efectiva anda alrededor de 1.88 y el costo acumulado por libra viene a ser de 5.52. ¿Cómo calculo el costo de la libra efectiva ganada? Nada. ¿Cuánto me costó en la etapa subir 450 libras? Divido simplemente el costo total entre las 450. ¿Y de dónde sale el costo acumulado? Si sumo el costo del vientre más el costo del becerro y lo divido entre las libras totales al final de la etapa, nos da los 5.52. ¿Qué pasa en el repasto? Crecemos 300 libras. El costo se diluye. Aunque si bien se suman 1.286 más, se diluyen en 850 libras. Por lo tanto, el costo acumulado a hoy nos está dando un índice de 5.08, que viene a ser un 9% de disminución con respecto al acumulado en el destete. ¿Qué está pasando con el costo de la libra efectiva ganada? Subió de 1.88 a 4.28. ¿Y qué pasa en la engorda? Terminamos de meterle 350 libras, con lo cual nos da un costo acumulado a este momento, contemplando esta estructura de costos, de 5.93 o un costo de la libra efectiva ganada de 4.98. Cabe mencionar que este tipo de análisis son los que vamos a estar ejercitándonos en las próximas semanas para que cada uno de ustedes pueda estar analizando y detallando sus costos según sus modelos y sus índices de producción, leche y carne. Y lo comparemos con los promedios que estamos alcanzando para que ustedes mismos puedan trazar la ruta crítica de transformación de sus fincas a los modelos de desarrollo que estoy presentando en estas conferencias.
¿Qué pasa entonces a nivel del margen? Recordemos que el margen no es más que el precio de venta menos el costo de lo que vendí. Si por libra anda ahora alrededor de los 6.50, con genéticas adecuadas, cabe mencionar, puede el precio estar incluso por debajo del 6.50, 6.25. ¿Qué pasa con el costo? El costo que tenía 5.93 acumulado, ¿verdad? Estamos hablando ya de engorda, nos genera un margen de 57 centavos por libra, que equivale a 8.76%. Sin embargo, debemos entender que la rentabilidad no es solo el margen, es también la rotación y, como lo vamos a ver más adelante, incluso el apalancamiento. Estos tres factores, que hoy solo vamos a considerar dos, nos hacen que si reducimos el tiempo de 30 meses a 18 meses, que es lo que estamos proponiendo en los programas de desarrollo Monarca, vamos a poder tener una disminución de 12 meses, con lo que incrementaríamos un 40% la rentabilidad, alcanzando de un 8.76 un total de 12.27% anual. ¿Qué es esto? Esto es lo que a nivel de los flujos, es decir, los dineros que entran y salen de nuestras ganaderías, reflejan el rendimiento del capital invertido. ¿Qué es lo que está por fuera de este rendimiento? Y que debemos también, y lo vamos a aprender a calcular, ¿cuánto es lo que mi hato en esos 18 meses creció? Si yo tuve un crecimiento de cabezas, porque estuve reservando las hembras para el crecimiento del número de cabezas que tengo en la finca, si yo estoy teniendo animales más gordos, más pesados, mi inventario ganadero crecerá. Y ahí se suma un segundo elemento de margen que también debemos aprender a calcular. No solo es el rendimiento de capital, sino también el crecimiento en valor del hato ganadero. Pero tranquilo, amigos y amigas, porque esto lo vamos a ver a detalle en las siguientes sesiones. ¿Qué es el mensaje que les quiero dejar para finalizar? El mensaje es, si queremos ser más competitivos, no solo a nivel nacional, sino también internacional, tenemos que reforzar como sociedad y como gremio la capacidad que tenemos para producir mejores insumos, para alimentar mejores animales con mejores genéticas. Y para eso especializar los eslabones y a los jugadores dentro de esta cadena para que podamos equiparar y ojalá mejorar, como ya le hemos demostrado que sí se puede, los índices productivos y reproductivos, conociendo eficientemente nuestros costos para que realmente sepamos cuál es la rentabilidad que nuestras fincas están teniendo. Así que con eso quiero terminar esta presentación y quiero abrir a las preguntas, ¿verdad? Para que podamos de alguna forma ir ahondando en alguna inquietud que se tenga. Así que abro para que puedan ustedes ahora hacer los saludos correspondientes y abramos a las preguntas. Y quiero hacer mención de las personalidades que nos acompañan del extranjero. No voy a mencionar a los guatemaltecos porque ustedes ya se conocen entre ustedes, pero tenemos a don José Antonio Piñeiros, gran criador de Angus y Brangus de Colombia. Tenemos a don Ismael Coronel, presidente de la Asociación de Búfalos de México. Tenemos a Donaldo Aislán, criador de ganado Cebú Colombia. Tenemos a Germán Humberto García, nutricionista de Colombia. Tenemos a Diego Manríquez, quien dirige un programa de ganadería regenerativa y un grupo muy eficiente. Tenemos a Eric Montero de la Cámara de Lecheros de Costa Rica. Vale la pena mencionar que tiene charlas importantísimas que nos puede colaborar más adelante. Tenemos a Ronald Vega de la República de Costa Rica, Nutrimax. Román Jiménez de Hacienda Pajuil, que él tiene un sistema junto con Manrique de pastoreo ultra densidad. También tenemos a Ricardo López de Grupo Ganadero del Ecuador y Leonardo García, ejecutivo de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua. En Facebook tenemos 9 diferentes nacionalidades que nos acompañan. Entonces, un saludo a todos ellos. Gracias por su tiempo y quedan las preguntas abiertas para el que quiera hacerlo. Efectivamente, como se habla por parte de Manuel Aceituno, a quien saludo cordialmente hasta el sur de nuestro querido país, Guatemala, la preferencia del consumo de otro tipo de proteínas, ¿verdad? Como es cerdo, pollo, es por el acceso y por el bajo costo, ¿verdad? De adquisición de las mismas.
Sin embargo, también es atribuible a una falta de cultura de consumo real, donde la cultura del corte, del tipo de corte de ganado, no se está generalizando aún. Y ahí es donde está la oportunidad de fortalecer qué podemos hacer a nivel de una mejor cultura. Efectivamente, si ven, cuando transformamos los costos, y lo pudimos ver hacia el final, yo creo que fue la pregunta de Manuel María temprano en la presentación, los tipos de costos, que también los saludo de Cunagro, claramente están aterrizados a por libra o por litro de leche, como lo vamos a ver en las siguientes conferencias. ¿Por qué lo llevamos a esta unidad? Porque es la unidad equiparada de inventario donde podemos claramente compararnos con los índices nacionales o internacionales. De esa cuenta podemos ser más efectivos si tomamos en cuenta cuál es realmente el costo que estas unidades de inventario están teniendo. ¿Qué pasa con el CO2? Muy buena pregunta de don Rudy. Efectivamente, una herramienta que vamos a presentar, que es el análisis de la huella de carbono, que lo presenta Taurus Web, que es un software colombiano, al cual estamos también implementando dentro del programa Monarca. Puede implementar por litro de leche o por libra de carne cuál es la huella de carbono. Eso de alguna forma permite claramente que podamos nosotros estar teniendo un balance de la producción que nuestros hatos generan de CO2 versus lo que nuestras pasturas, o en el caso de PRB y de los manejos silvopastoriles, nuestros fincas están absorbiendo. Y esto, como lo vamos a ver más adelante en la tercera conferencia, vamos a saber calcular la huella de CO2 que estamos teniendo. Y donde claramente esta pandemia nos dejó claro que nuestros ganados no son el problema en el mundo, ¿verdad? Es la industria y el transporte lo que más afectaba. Efectivamente, como dice Glenda, a quien también saludamos, el costo y la calidad de los insumos, si ven la calidad de los maíces que importamos, no son de la calidad que en esos mismos países le están dando frescos a su ganado. Y eso también nos afecta. Es algo que debemos puntualizar para poder mejorar. ¿Dónde está el mercado? Nos habla Rodrigo Arias. Si lo comparamos contra Nicaragua y Costa Rica, efectivamente, ¿en qué ha fallado Guatemala? En creernos que somos capaces de tener calidades de carne que podemos exportar en forma legítima y legal, donde cumpliendo con los requisitos internacionales nos unamos para que podamos tener las certificaciones internacionales que acreditan que estamos libres de muchas enfermedades, donde claramente, hoy por hoy, lamentablemente, no lo podemos demostrar. Y por lo tanto, nos seguimos quedando enclaustrados en nuestras fronteras. Tenemos claramente que creer en nuestra ganadería para poder empezar a exportar. Hablando de rentabilidad, pues ya hablamos un poco y vemos, como lo dice también Rodrigo Arias, no es tan importante el modelo, ¿verdad?, que le demos de alimentación, sino lo que importa realmente es la rentabilidad por hectárea. Estoy totalmente de acuerdo. El tema del clenbuterol es un tema también fuerte. Cualquier estimulante de crecimiento, ¿qué debemos buscar? Cumplir con las normas internacionales si lo que estamos buscando es el mercado internacional. Entendemos que en muchos de nuestros países, el carnicero local exige como parte del perfil del producto que está comprando el uso indiscriminado de productos que también deben ser bien manejados para que no haya de alguna forma un brote y un daño hacia el consumidor. Así que eso es algo que dentro del modelo Monarca eliminamos totalmente los estimulantes no permitidos de crecimiento, ¿verdad? Todos aquellos que sí tienen de alguna forma licencia para poder utilizarse en la producción y en la forma correcta, los utilizamos. Yo quiero agradecer la presencia del doctor Martín Martínez, del Ministerio de Agricultura de Guatemala. Bienvenido, doctor. También el licenciado Carlos Saavedra, de la Facultad de Zootecnia de la Universidad de San Carlos. El licenciado Carlos Zúñiga, presidente del Comité Permanente de Exposiciones Ganaderas. Y no me alcanzaría aquí para tantas personas de
de Guatemala. Muchas gracias, Gio, por tu participación y muchas gracias a todos también, Juan Manuel Recinos. Gracias siempre tus charlas tan edificantes, ¿verdad, hermano? Y muy atinadas. Te felicito siempre. Las he oído varias veces y cada vez aprendo cosas nuevas. Gracias por la participación y estoy siempre aquí a sus órdenes. Creo que vamos a estar en contacto, Juan Manuel. Vamos a platicar muy seriamente de este proyecto. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben que estamos a las órdenes. Para consultas en lo privado, creo que en el chat se les puso que pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico, o en caso particular, pues pueden también llamarme. Y la idea de este proyecto es, como el caso de Martín, pues es claramente con el liderazgo que muchos de ustedes están teniendo en incidencia en grupos, instituciones, en gobierno, pues aprovechar esa incidencia para llevarlo a gran escala. Y en lo micro, para aquellos de ustedes que están desde sus fincas, nuestro programa busca una finca a la vez, ayudar a mejorar los índices productivos y reproductivos en una forma personalizada. Así que ten toda la libertad y la confianza para, por favor, llamarnos, contactarnos y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Claro que sí, Juan Manuel, y pues como representante de Federación de Ganaderos de Guatemala, pues también estoy a tus órdenes, ¿verdad? Y además de estar elaborando la estrategia ganadera desde la Dirección de Planificación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, ¿verdad? Es un placer saludar a todos los integrantes y pues estoy a sus órdenes en lo que pueda servirles. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Tenemos una pregunta del ganadero Carlos Carrillo de Costa Rica. ¿Su programa tiene alcance para otros países como Costa Rica? Totalmente, totalmente. Podemos perfectamente estarlo implementando en diferentes países. Creo que el vehículo correcto, como lo decía Martín, es sumarnos a las asociaciones y a los grupos organizados ganaderos. Debemos lograr, nosotros le llamamos en la tarea que nos hemos puesto, pues evangelizar, ¿verdad?, al ganadero para que logre realmente comparar. Para nosotros, en el programa Monarca, lo más importante son los resultados. Nosotros vendemos resultados, no vendemos productos. Vendemos la oportunidad para que el ganadero compare su ganadería con el del vecino que ya implementó. Y por eso lo que más nos interesa en Costa Rica, claramente, y si el amigo está interesado, es que generemos casos de éxito en pequeña, mediana y larga escala, donde podamos realmente demostrarle a los vecinos que sí se puede, que se puede hacer de mejor forma y que lo podemos llevar en una forma totalmente innovadora. Yo quiero felicitar al ingeniero por el trabajo didáctico tan bárbaro, tan explícito que hizo en sus diapositivas. Increíble trabajo. Tengo que felicitarlo de forma especial por ese trabajo. Pues no me queda más que agradecerles a todos la oportunidad y por favor, ya saben, pueden contactarnos para resolver dudas en lo particular. Don Ismael Coronel se aguantó todo el tiempo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo a todos. Felicidades, Juan Manuel. Muchas felicidades a ti, a Gio, a César, que hacen posible todo esto y tantos compañeros ahí de toda Latinoamérica. Les mando un fuerte abrazo de acá desde México. Independientemente, te felicito, Juan Manuel, porque independientemente estuve analizando, yo como presidente de los bufaleros a nivel nacional, aquí en México, estaba viendo los análisis de costos, que también no deja de ser también para nosotros un rumiante, y veo que tu programa Monarca, pues, encaja mucho, ¿no?, para transmitírselos a nuestros afiliados y compañeros. Felicidades. Gracias. Eric Montero, ¿quieres decirnos algo? ¿Qué te pareció la charla? Hola César, compañeros y amigos, excelente. Me parece que el desafío que tenemos como actividades pecuarias es mejorar nuestra rentabilidad, nuestra productividad y en términos generales cómo ser mejores y más eficientes productores. No solamente el contexto de los precios actuales, sino también de la apertura comercial que viven nuestros países. Y en los próximos años con los Estados Unidos tenemos un desafío extraordinario, ya que en el 2025 estamos en libre comercio con esta potencia mundial
en leche y productos lácteos. Seguiré con mucho interés las próximas 3 charlas, me encantó, muy didácticas, totalmente de acuerdo con nuestro amigo y líder, don César Leiva. Felicitaciones por la presentación. Buenas noches. Muchísimas gracias, Eric. Gracias, Eric. Perfecto, compañeros. No tenemos que olvidarnos que al final, seamos carne o seamos ganado de leche o de doble propósito, todo termina en el rastro. Y sí, es importante analizar el tema carne, el valor de la carne no es el mismo, depende mucho de los cortes, de la comercialización y del mercadeo, y también la eficiencia productiva de fincas que estaremos analizando en las próximas presentaciones. Los invitamos a que se unan con nosotros. César Leiva y el Club Internacional de Ganaderos hacen un esfuerzo para hacer una sala aquí para 500 personas, así que aprovechenla. Sean ustedes bienvenidos, parte de la Federación de Ganaderos de Guatemala, Club Internacional de Ganaderos, Asociación Cenepol de Guatemala, Cooperativa Campo Verde, Banco Rural del país, Banrural. No me resta más que agradecerles su fina atención y los esperamos dentro de 8 días, a la misma hora y en este mismo número de sala. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, ingeniero. Gracias, Erika. Gracias a todos. Buenas noches, que Dios me los guarde.